Hola, buenas tardes David, ¿cómo te va? Mira, aquí te muestro los avances de la parte del unit test. Utilicé la librería Flash Testing, la cual permite importar test case, que son las clases en las cuales tienes tus diferentes funciones para el testing. Trabaja con una clase principal llamada test base o test base, en la cual tú creas la BP, le pones la variable de configuración y le indica la URL de la base de datos que tienes para las pruebas. Entonces tenía que crear la base de datos a través de Simpiso Test, que fue la que yo ya previamente creé en el MySQL. Tenemos la función setup en esta clase principal, que es la que se llama siempre antes de cada test, en la cual se crea la base de datos, o sea, las tablas y todo lo demás, y se ejecutan todas las queries que tú le pongas aquí para iniciar a hacer el testeo. Yo lo que hago aquí es crear un usuario administrador, un usuario ya que venga creado al inicializar la base de datos con un rol admin y un estatus activo. Entonces, estos son los registros que se van a hacer al iniciar la base de datos. Es decir, que ya cuando, por ejemplo, vayas a usar cualquier API, puedas loguearte a través de este usuario que se crea al iniciar la base de datos. Y esta es la función teardown, que es llamada siempre al finalizar el testeo. Entonces lo que hace es remover la sesión de la base de datos y elimina todo. Te borra todas las tablas y te inicializa en cero nuevamente. Hasta el próximo testeo vuelve a llamar la base de datos. Entonces, por ejemplo, creamos la clase del test user model para el modo de usuario y heredamos de esta clase principal, la test base. Tenemos la definición del user register, probando, testeando. Vamos a testear esta API, el registro de usuario, en la cual se hace un post a la URL user. Y estos son los datos que se van a enviar y se les indica el tipo de contenido y el header. Entonces, aquí las demás funciones son las que van a hacer el testeo de esto, en la cual vamos a estar enviando datos. Tenemos el test para un usuario, una registración de usuario, un registro de usuario válido. Entonces le enviamos aquí el email, el password, todos los datos válidos que deberían ser correctos para crear un nuevo usuario. Entonces aquí en el assert señalamos la respuesta que se debe obtener al tú hacer un post con estos datos a esta API. Entonces debería ser la respuesta 201, es decir, que se creó con éxito. Y la respuesta en el JSON debe ser, en la parte del mensaje, debe ser New User Created. Entonces, así trabaja lo que es la parte del test. Tú haces las peticiones y señalas cuáles debería ser la respuesta correspondiente. Si esta respuesta no es igual a la que tú señalas, por ejemplo, no es un 201 al tú ingresar datos válidos para crear un nuevo usuario, un nuevo registro de usuario, o eh, la parte del mensaje no te muestra que un nuevo usuario ha sido creado, va a fallar, va a decir failed el test. Tenemos también el test para un email válido, que por ejemplo intentamos crear un usuario nuevo con un email que ya existe. Por ejemplo, este admin@gmail es el usuario que creamos por defecto aquí, el usuario principal. Entonces aquí señalamos que la respuesta debe ser un 400, donde el mensaje dice que este email ya ha sido y el ready associated to an account. Y eh, tenemos también cuando hacemos un post al API, pero enviamos en el email enviamos un formato inválido. Entonces la respuesta debería ser un 400 y el mensaje debería ser please correct email format. Estos son los mensajes que ya están configurados en la parte de registro de usuario. Y por último tenemos el test de ingresar un username, intentar crear un usuario con un username que ya está usado. Entonces la respuesta debería ser que este username ya está en uso. Y el status code debe ser un 400.
Para correr el test, hacemos en Python -m unit test y la ruta del archivo. Por ejemplo, este es el test config y lo corremos. Una de las cosas es que no sé si es por la cantidad de tablas en la base de datos o por alguna configuración ahí, por eso te dije para solicitar ayuda a Julian o a alguien que haya manejado ya esta parte anteriormente, si aquí en la configuración algo está fallando o es que como es una base de datos muy extensa, ralentiza bastante lo que es el proceso. Entonces lo que yo sugiero para el unit test sería que cada programador en la sección que le corresponde, por ejemplo yo que creé la parte de los brokers, tengo un archivo de testeo. Por ejemplo, yo tengo aquí test Visual Broker, en la cual llamamos al el test base, que es el que está aquí en la configuración, y allí hacemos el llamado a las diferentes API o funciones con la respuesta esperada. Cuando le creamos uno nuevo, cuando listamos, y esto va a facilitar cuando hagamos cambios en el código o en la base de datos ya tengamos las peticiones hechas que se ejecutan de manera simultánea, de manera que podamos ejecutar los testing o los archivos .test y puedan hacerse todas estas peticiones automáticamente sin tener que ir en Postman una por una haciéndola una por una de las diferentes URLs, sino que aquí ya vamos a tener escrito nuestro testing con los diferentes formatos que sé yo, cuando crear un usuario válido, la respuesta que te debe dar cuando existe ya el nombre de usuario, cuando el email ya está en uso. Todas esas alternativas hay que colocarlas en el test. Entonces aquí la respuesta debe ser que corrió tres funciones que serían estas: el invalid email, cuando el usuario es válido y cuando el username está duplicado. Entonces, ¿qué te dice aquí? Que la respuesta fue ok al correr estos tres. En dado caso que la respuesta no sea la esperada, o sea que aquí no devuelve un 201 al crear un usuario válido, sino devuelve un 400, aquí en la terminal te señala que ahí falló porque te envió fue una respuesta tipo, un código 400 en vez de un 201. Y así funciona esa parte. Entonces, esto de los assert es que cuando, o sea que si es verdadero, que esta parte, este string, está contenido en el mensaje de respuesta. Entonces hay muchas maneras de determinar la respuesta. Aquí te voy a pasar esta documentación que utiliza esta librería Flash Testing cuando es hacer 200, código 400, 401. Aquí tú le das formato a cada una de las respuestas que debe arrojar el API. Si no es compatible o si no se adapta a lo que tú estás señalando que debe responder el API, el testing te va a decir dónde está fallando y de una manera automatizada puedes verificar si está todo ok el código al hacer cambios, ajustes o adaptaciones al modelo. De todos modos, échale un vistazo. La rama es la 127, ya yo hice un push y puede decirle a Julian ahí o a los muchachos que le echen un vistazo si alguno sabe cómo mejorarlo. Esta parte del model user, de user model, debería ir en el modo usuario, así como estaba en broker. Crear un archivo de test y moverlo así. Y esta parte de configuración la podemos dar aquí para invocarla o hacer el llamado de cada uno de los archivos test.